Bienvenidos a este podcast en el cual hablaremos sobre los conflictos bélicos que ha tenido a lo largo de esta historia de la sociedad, los cuales, no sé si nos los puedes decir, Hiromi. Claro, son la Primera, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Bien, comenzaremos hablando sobre el primer hecho bélico, que es la Primera Guerra Mundial. Bien, este inicia un 28 de julio de 1914 y termina finalizando un 11 de noviembre de 1918. Es más o menos ¿cuántos años, Hiromi? Como unos 4 años. No te Ok, sabría decir los meses. bien. Pasando al lugar donde fue esto principalmente, fue en lo que fue Europa, África, brevemente en China, costas de América y las telas del Océano Pacífico. Una de las consecuencias que cabe de recalcar fue que gracias a este primer conflicto se generan nuevos países tanto en Europa como en Medio Oriente. Hay una transferencia de las colonias alemanes y otras regiones del antiguo Imperio Otomano. Es curioso, la verdad, pero vamos a pasar con el número total de las bajas civiles. El número total de bajas civiles, pues, fue de más o menos unos 40 millones y hubo como entre 15 y 22 millones de muertos y unos 23 millones de militares heridos. Este conflicto fue uno de los más mortíferos de la historia de la humanidad, o sea, hubo mucha violencia. Y por parte de los cambios culturales, pues el papel de la mujer cambió porque muchas tuvieron que incorporarse al mundo laboral para sustituir a los trabajadores que se fueron a incorporar al frente. Y como bien, se reclutaban hombres jóvenes hasta hombres de tercera edad, lo cual hizo que muchas de estas empresas tuvieran que contratar mujeres. Pero también de esto hubo los cambios culturales que fueron los levantamientos revolucionarios. Fue la Revolución Mexicana, la Francesa, entre otras, por así destacar, las más importantes. Y bien, no solo esto fue para todos los países, esto fue un cambio para todos los países, ya que el papel de la mujer también trajo el hecho de que las empresas tuvieran que contratar nueva gente, en especial mujeres, por así decirlo. Hubo consecuencias económicas, como el aumento de la producción industrial debido a la mano de obra extra que tenían, pero también a la inflación y al aumento de la deuda pública. Si bien nos podrías explicar un poco de lo que consta la inflación. Ah, la inflación es cuando tu moneda ya no vale porque hay demasiada, más o menos. Ok, bien. Entonces pasaremos con el segundo acto bélico, el cual es la Segunda Guerra Mundial. Faltó mencionar un punto importante y es que esta Primera Guerra Mundial pues le enseñó a la humanidad que la guerra no debería usarse para resolver los conflictos. Ok, Bueno, cierto. ahora sí ya, vamos con la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial pues inició el 1 de septiembre de 1939 y culminó el 2 de septiembre de 1945, es decir, duró unos 6 años más o menos. Y pues pasó en todos los continentes y océanos, pero pues especialmente en el teatro europeo, en la campaña en África del Norte, en la Guerra del Pacífico, en la Batalla del Atlántico, el teatro de Oriente Medio y el Frente del Sudeste Asiático, más o menos. ¿Cuál fue el impacto social y cultural? Pues el impacto social fue debido a que en esta Segunda Guerra Mundial, pese a que no fueron las mismas cantidades de bajas que la primera, aquí se empezó a atacar a lo que fueron pueblos, donde se localizaban gente importante o el mismo gobierno iba a quitar estos pueblos, ya que, como bien se conoce, empezaron los bombardeos. Muchos de estos bombardeos llegaban a caer en zonas rurales y urbanas. El ello del por qué existieron las alarmas contra los bombarderos
Es algo triste que atacaran a gente inocente, incluso hospitales, para poder frenar a estos tan conocidos alemanes. Y no solo a los alemanes, sino también hubo ataques de Alemania hacia Britania en estos casos. También esto deja muy impactado a todas las personas, tanto emocionalmente como psicológicamente, ya que al escuchar ruidos similares a las alarmas, estos corrían hacia los refugios. Es algo curioso y ver que se pudo generar esto por miedo. Pero bien, ¿me podrías dar algunos otros cambios? Pues la Segunda Guerra Mundial dio cambios en la estructura social y la cultural. Por ejemplo, pues las mujeres asumieron roles que antes eran considerados exclusivamente pues masculinos al ingresar al mercado laboral en mayor número. Y pues este cambio tuvo un impacto duradero en la lucha por la igualdad de género y la independencia de las mujeres en la sociedad. Y de aquí supongo que debemos de destacar que gracias a estas dos primeras guerras fue el que la mujer bueno, tomara el papel de los hombres restantes y empezara a tomar un valor para estas industrias, incluso para los hombres en sí, ya que se dejaba de tomar la idea de que solo servían de amas de casa y para complacer a un hombre. Entonces, de aquí, su lucha por la igualdad de género y que su voto tuviera el mismo, o sea, que pudieran votar y que su voto se respetara y estuviera al mismo nivel que de los hombres, es algo que lograron a través y gracias al apoyo de estas guerras. También, asimismo, la guerra tuvo un impacto en las artes y la cultura. Esto quiere decir que abarcó la literatura, el cine, la música. Todos estos tomaban el tema de las consecuencias de la guerra. Sirvió como medio de expresión para que la gente pudiera contar sus experiencias individuales o colectivas. Como bien, ahí existen algunas canciones que hablan sobre que al escuchar la sirena tú debes de correr, o pinturas donde te retratan el cómo era estar en un búnker escuchando las sirenas y las explosiones. Es algo que te deja pensando porque a pesar de todo esto, existe una tercera guerra, que es la Guerra Fría. No manches. Ah, no, sí estamos grabando. No, bueno, este, la ¿Qué Guerra Fría, pasó? no, la Guerra Fría es algo importante, lo cual vamos a retomar ahora. Entonces, ¿me podrías ayudar? Sí, claro. Pues la Guerra Fría comenzó en 1945 y culminó en 1991. Y el tema principal, pues, fue el enfrentamiento de la Unión Soviética contra Estados Unidos para imponer el sistema político, ideológico y económico que ellos creían que era el correcto. Pero pues destaca la famosa guerra del capitalismo contra el comunismo. Y me parece curioso ya que, como bien si podemos apreciar en las guerras, en los conflictos bélicos, Rusia y Estados Unidos empezaron siendo aliados. Lo que fue dividiendo esto fueron sus políticas, es decir, Estados Unidos, como bien mencionaste, se vuelve capitalista y Rusia se vuelve comunista. El por qué Rusia termina estallando, bueno, enojándose, por así decirlo, con Estados Unidos, es que Estados Unidos vendía mucho la propaganda de que el capitalismo y que la unión y todo esto era lo mejor para tener en cuenta a un Estado. Lo que yo creo que quería conseguir Estados Unidos era poder manejar a los otros estados sin que se dieran cuenta. Cómo hacerlo por medio del capitalismo, quedar de acuerdo con una sola persona y pues así poder tener dominancia sobre todo el país. Entonces, esto fue lo que abre un paso para que la Guerra Fría empiece. Y tal cual, si bien no se menciona el hecho de que Estados Unidos y Rusia participaran, así que digan que ellos dos estaban peleando, pues es debido a que estas dos potencias se verían muy mal si empezaban un conflicto bélico, ya que para este tiempo ya existían las armas nucleares. Entonces, si estas dos potencias empezaban un conflicto, las consecuencias serían graves, serían peores que lo que fue en Japón. Pero bien,
En esta Guerra Fría surge el miedo del pueblo a otra guerra nuclear. El pueblo ya no ve la guerra como un método de solución, ya tiene miedo. Y pues, bueno, aparte de lo que acabas de mencionar, pues hay otras causas, por ejemplo, las tensiones por el reparto político de Alemania entre Estados Unidos y la Unión Soviética y la ocupación de una parte de Europa del Este por parte de los soviéticos. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Pues lo que pasó básicamente fue una pelea por, como ya mencioné, la imposición de la ideología política, económica, ideológica y cultural que cada bando defendía. Y pues hubo varias consecuencias, por ejemplo, la división de Europa en función a qué ideología seguían, una competencia fuerte entre Rusia y Estados Unidos por ver quién era el mejor en tema armamentístico y espacial. Pues China rompió lazos con Rusia y se unió al lado comunista y al final de esta guerra, pues la OTAN amplió desertores del comunismo. También pues surgieron varios conflictos armados y tensiones geopolíticas como la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. O sea, realmente la Guerra Fría fue un periodo de intensa rivalidad y tensiones entre las dos superpotencias de la época. Este periodo, pues, está caracterizado por una serie de conflictos armados y que tuvieron un impacto significativo en el panorama social. Por ejemplo, el capitalismo, pues, propone un modelo político en el que la propiedad privada y las empresas son el papel más importante. Y pues a la hora de crear riqueza, el gobierno capitalista, pues, le da prioridad a las iniciativas privadas antes de fortalecer los servicios públicos. Y el comunismo, pues, es todo lo contrario. O sea, el gobierno, pues, es propietario de los recursos públicos y los distribuye entre la sociedad. Y me parece importante destacar que estos movimientos es lo que ahora conocemos como derecha y izquierda, ya que podemos ver en países muy marcados que la derecha busca dar servicio al pueblo, es por así decirlo un movimiento comunista, mientras que el lado izquierdo es todo lo contrario, privatización y mano obrera, lo cual es curioso. Bien, mencionaste la parte de la OTAN. Bien, lo que generó este conflicto, lo cual no fue pequeño, este, fue que se generaran la OTAN y bueno, la OTAN principalmente abarcó a los aliados de Estados Unidos, las cuales pues fue en sí una alianza defensiva que buscaba la seguridad colectiva de sus miembros. Estos miembros eran los países, es decir, que Estados Unidos formó la OTAN junto a Europa, principalmente como los estados de España. Es decir, si hay un conflicto bélico y atacan España, por cuestiones de que como España está en la OTAN, Estados Unidos puede llegar y actuar contra el país que lo atacó. Y la OTAN no solo fue el único movimiento que se creó, sino también fue el otro, el Pacto de Varsovia. Esta fue la versión rusa, por así decirlo. Estableció una alianza militar de la Unión Soviética y otros países con ideas comunistas. Entonces, es decir, que la OTAN y el Paso de Varsovia es lo mismo. Igual, estas dos generan lo que serían las pequeñas guerras, por así decirlo, la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. Estos conflictos, si bien no se ven presentes, por así decirlo, a Estados Unidos y a Rusia, es decir, no se ven fuerzas armadas de ellos, se conoce y se teoriza mucho en lo que es la historia debido a ciertos documentos y armas que estos dos estuvieran participando, por así decirlo, ya que daban armamento, municiones y de provisiones a los estados que están en conflictos. Entonces, es importante recalcar que estas guerras, la de Corea y de Vietnam, surgen a través de esta Guerra Fría. Entonces, ¿algo más que destacar, compañero? Mm, pues que como consecuencias destacadas de la Guerra Fría estuvo la división de Europa en función a quién dominaba, la competencia entre estos dos bandos por quién
por ver quién avanzaba más en cuestiones de armamento y el espacio, otros conflictos en otros países, que China rompió lazos con la Unión Soviética y sorprendentemente hubo un acercamiento por parte de China hacia Estados Unidos y que luego se terminó disolviendo la Unión Soviética y Estados Unidos se convierte en potencia mundial. Y pues ya. Pues supongo que también a destacar los cambios sociales fueron que actualmente existe un odio entre Estados Unidos y Rusia. Es lo que podemos ver, ya que, pues como bien se conoce la guerra de Ucrania, es Rusia, pero el chiste es que esto empezó porque Ucrania quería formar parte de la OTAN y esto a Rusia no le conviene, ya que al haber sido uno de sus países, bueno, estados comunistas, y pese a que también el peligro está en que si Estados Unidos por pura casualidad tiene un accidente, sus líneas aéreas estarían abiertas por Rusia, o sea, los aviones de Estados Unidos podrían pasar por encima de Rusia y casualmente tirar una bomba. Supongo que es por lo cual ahorita es un cambio social importante. También no solo trajo esto, también trajo a que como estados como Irán, Irak y así tuvieran terroristas y los ataques hacia de Estados Unidos. Es lo que yo considero. Estas carreras, pese a que las carreras armamentistas y espaciales, pese a que ahorita han dado sus frutos con la estación que se encuentra actualmente en órbita y es una confederación entre Rusia, Estados Unidos y otros países, pues estos han dado abierto a más información sobre este vasto mundo que es el universo. Socialmente, gracias a estos conflictos, creo que puedo concluir que se ha mejorado, pero el precio ha sido muy alto, tantas vidas cobradas y, o sea, dijeras que fueran de forma bonita o algo así, fueron formas realmente crueles, soldados caídos, incinerados, era- pero bueno, ¿alguna opinión? O sea, no solo eso, sino también las familias de los que fueron a la guerra, las mujeres que tuvieron que enfrentar nuevas dificultades porque a lo mejor eso no estaba dentro de sus conocimientos. La guerra nos ha hecho avanzar tecnológicamente, pero pues a qué costo, como dices. Conclusión, no a la guerra. La guerra no sirve para resolver conflictos. Muchas gracias. Y pues eso creo que sería todo por nuestro podcast. Sabemos que lo vas a escuchar tu compañero alumno. Somos muy malos, como pudiste darte cuenta, nos trabajamos mucho, entonces pues, te deseo la mejor suerte en tu trabajo, a ti también, y pues que Dios nos libre del semestre.